Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ciro Trader, les habla Eduardo Rojas y hoy vamos a ver la diferencia que hay entre índices, bolsas de valores y qué tienen que ver las empresas con cada uno de estos. Así que acompáñenme hasta el final. Muy bien amigos, vamos a empezar. Primero definamos muy rápidamente, o más bien recordemos lo que es una bolsa de valores. No es otra cosa que un mercado, ¿cierto? Donde se da la negociación de acciones de empresas, también de otros instrumentos financieros, por supuesto, entre compradores y vendedores. ¿Listo? Demandantes y oferentes de capital. En Estados Unidos ya lo habíamos visto en un video anterior, lo pueden revisar aquí en la parte superior. Cuáles son las bolsas que existen en Estados Unidos y cuáles son las tres más importantes. Habíamos dicho entonces, habíamos visto y confirmado que la Bolsa de Valores de Nueva York, en ella cotizan 3.847 compañías, igual en el Nasdaq otras 3.819 y en el AMEX 550 compañías. Entonces, una empresa solamente puede cotizar en una bolsa al tiempo. ¿Listo? Esas son las bolsas de valores y bueno, la gran mayoría de países capitalistas tienen su bolsa de valores, la bolsa de valores de Brasil, la bolsa de valores de Madrid, la bolsa de valores de Colombia, de México, en fin. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un índice bursátil? Un índice es simplemente un dato, ¿sí? La definición es que es un registro estadístico que refleja las variaciones de valor o las rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Es como una canasta, ¿cierto? Es como una canasta de acciones y va a reflejar pues el promedio de todas las acciones que estén dentro de ese canasto o también de un sector de la economía o de todo un país. ¿Listo? Entonces un índice es un dato estadístico que nos refleja un promedio de cómo está un sector o cómo está un país. Cada país pues tiene sus índices o su índice representativo de cómo está la economía de su país. Ahora en Estados Unidos existen muchos índices y de hecho hay índices sectoriales específicos de un sector o de una industria de la economía. ¿Listo? Los índices, como bien lo hemos dicho, simplemente es un dato. Otra cosa que no es la explicación de este video es que existan instrumentos derivados de los índices, como los futuros que uno puede operar, como las opciones que uno puede operarlas, hacer trading, como los ETFs, listo, que sirven para operarlos y se basan en algunos índices. Pero el índice bursátil de por sí no es ningún instrumento operable, simplemente es un dato. Bueno, los índices, por supuesto, tienen que tener una empresa que los cree, que los respalde, que los construya, que los esté publicando. Entonces acá pues tenemos la representación de las empresas. La bolsa Nasdaq tiene, digamos que a su cargo es la encargada de sacar el índice Nasdaq 100, que es un índice con las 100 empresas más importantes del sector tecnológico, listo, y que por supuesto cotizan dentro del Nasdaq. Y existe el Nasdaq Composite, que es el promedio de todas las empresas que cotizan en la bolsa Nasdaq, listo. Existe otra compañía, obviamente no se dedican solo a esto, Standard Poor's pues también es una calificadora de riesgo, pero una de sus funciones es la creación de los índices y digamos pues mantener todo actualizado la información de los índices. Los más importantes, el SP500, que es el índice por excelencia, digamos que es el termómetro de la economía americana y mundial, ¿verdad? Es el índice, el termómetro de la economía mundial, donde están las 500 empresas más grandes, podríamos decir, del mundo, ¿listo? Existen otros, el SP400, el SP600, de otros países, los índices de Perú también son administrados por SP, los de Canadá, bueno, existe Dow Jones con sus 130.000 índices, el más famoso es el Dow Jones, el promedio industrial o el Dow Jones 30, que son las 30 empresas de, digamos, más grandes que antiguamente eran solamente del sector industrial, pero bueno, eso ya se ha modificado. Entonces cada índice, pues lo que hace es seleccionar ciertas empresas y meterlas en una canasta, ¿cierto? ¿Y por qué las selecciona? Pues que cumplan con unos requisitos que estas administradoras digan. Por ejemplo, las empresas que están dentro del Nasdaq 100 pues tienen que ser del sector tecnológico y así sucesivamente. Existe el FTSE Russell, que es la empresa encargada del índice de Londres y del Russell 2000,
que el Russell 2000 reúne, mete en ese canasto para sacar el promedio las empresas de pequeña y mediana capitalización. ¿Listo? Está otra empresa que antes se llamaba pues Morgan Stanley, MSCI, y es la encargada del índice MSCI mundial. Hoy en día es la que está administrando el índice de Colombia, el MSCI Colcap, y así sucesivamente. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo un poquito criollo para que esto se entienda mejor. Una empresa cotiza únicamente en una bolsa, o cotiza en Nueva York, o cotiza en el Nasdaq, o cotiza en el AMEX. Pero si cumple con los requisitos, puede estar listada en el Nasdaq, puede estar listada en el Nasdaq Composite, puede estar listada en el S&P 500 y puede estar listada en el MSCI World. Si cumple con los requisitos de cada uno, pues que pidan estos índices. ¿Listo? Pero solamente puede cotizar en una bolsa. ¿Ok? Entonces, el ejemplo. Supongamos que las bolsas de valores son las universidades. ¿Listo? Estas son las universidades. Entonces tenemos pues distintas universidades. Vamos aquí a inventarnos, no sé, la universidad X, la universidad Y, la universidad Z. Cada universidad pues hay estudiantes, por supuesto, ¿verdad? Hay cierto número de estudiantes y un estudiante, digamos que solamente puede estudiar una carrera o la misma carrera en esa universidad. Entonces hablemos de economía, ¿no? Entonces aquí está el estudiante Pedro, Juan, en fin, aquí está, no sé, Pablo, estoy en la universidad Y, aquí está Carlos, estoy en la universidad Z. Ahora existen, por otro lado, empresas encargadas de hacer índices, promedios, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que existe un índice de los 100 mejores estudiantes. Vamos a ver esto más pequeñito para que nos quepa. 100 mejores estudiantes del país. ¿Listo? Pues hablemos de Colombia. Otro índice que nos promedie o nos muestre los 500 estudiantes de Latinoamérica, ¿verdad? Otro que nos muestre los 30 estudiantes becados. Otro que nos muestre, no sé, los 2000 estudiantes del suroccidente del país. Y así sucesivamente, ¿cierto? Obviamente listados y promedios. Entonces, un estudiante, ya dijimos, solo puede estudiar en una universidad al tiempo. Entonces, si Pedro cumple con los requisitos para entrar para estar en la lista de los 100 mejores estudiantes del país, pues va a aparecer en esa lista, en ese índice. Si Pedro cumple con los requisitos para estar en los 500 mejores estudiantes de LATAM de economía, cumple. Pero Pedro no es becado, entonces no estaría en el índice 30 estudiantes becados. Y Pedro no es del suroccidente del país, es del norte, entonces no cumple. Por otro lado, Pablo, ¿verdad? Pablo sí está en esta lista de los 200 estudiantes del suroccidente, sí es becado, sí no está en los 500 estudiantes de Latinoamérica, pero sí en los 100 del país, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces espero pues que ya con esto quede mucho más claro. Voy a mostrarles muy rápidamente el listado, ¿cierto?, de cuáles son las empresas que están en el Nasdaq y que están en el S&P 500. Obviamente no todas, vamos a ver las más importantes, por lo menos el top 10 o el top 20, para que ustedes vean que hay empresas repetidas, es decir, que están tanto en el Nasdaq 100 como en el S&P 500, pero que la empresa solamente cotiza o en Nueva York o en el Nasdaq. ¿Listo? Vamos allá. Bueno amigos, de una vez les recomiendo este portal. Por supuesto que hay muchos más donde ver esta información, pero este me parece pues bastante intuitivo y sencillo de manejar. Entonces esta es la página principal. Aquí tenemos un resumen de todo. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? De los tres índices principales de Estados Unidos, S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones 30, podemos ver las empresas que están listadas ahí, retorno anual de los índices como tal, el performance, el rendimiento que han venido dando, los dividendos. Bueno,
Vamos aquí a la parte de compañías del SP500 y vamos a abrir otra acá pequeña del Nasdaq. ¿Listo? Entonces, tenemos Nasdaq por acá y SP500 por aquí. ¿Listo? Vamos a bajarlo un poquitico y empezamos a ver que las primeras empresas pues son las mismas. Recuerden, este es Nasdaq. Miren que tenemos, vamos a cambiar de color. Tenemos Apple. Vamos a tacharlas para que se entienda. Tenemos Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google. Aquí está Alphabet. Tenemos Facebook. Listo. Aquí está el otro de Alphabet. Tenemos Tesla y Tesla ya está por aquí. En el SP500 aparece de séptimo, en el séptimo lugar, Berkshire. ¿Listo? ¿Por qué Berkshire no está listada en el Nasdaq? Porque no cumple con los requisitos. El principal es que no es empresa tecnológica. ¿Listo? Nvidia sí está. JP Morgan tampoco va a estar en el Nasdaq porque es una empresa financiera, es un banco, ¿cierto? Entonces no va a estar en el Nasdaq. ¿Listo? Entonces aquí ya miren que empiezan a variar como tal. Acá tenemos PayPal, la venimos a encontrar por aquí ya de 14. Es decir que estas no las vamos a tener. Home Depot tampoco. Y bueno, ahí ya se empiezan a ver diferencias. ¿Listo? Aquí tenemos pues el símbolo, el peso, es decir, el porcentaje que pesa cada una de las acciones dentro del índice. Miren que todas no pesan lo mismo, principalmente por los criterios de ponderación, que es de capitalización bursátil. Este es el precio individual, el cambio que han tenido en dólares y el cambio en porcentaje. ¿Listo? Entonces acá podemos ver las 105 realmente, 102, perdón, empresas que están en el Nasdaq, y por este lado vemos las 505 del SP500. ¿Listo? Miren que las últimas ya pues no pesan absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, ahora lo que explicábamos ahorita, si bien estas empresas, es como los estudiantes del ejemplo que damos de las universidades, están listadas tanto en el Nasdaq como en el SP500, la empresa como tal solamente cotiza en una bolsa. ¿Listo? Entonces busquemos por ejemplo Apple. Ya sabemos que está listada tanto en Nasdaq como en SP500, pero ¿dónde estará listada? Vamos a verlo. Y para ello vamos a venir a este portal Finviz, que ya lo habíamos también conocido en varias oportunidades. Vamos a buscar aquí Apple, listo. Y acá nos va a decir dónde cotiza la empresa como tal. Apple cotiza en el Nasdaq, listo. Apple cotiza en Nasdaq, pero ya sabemos que también hace parte del SP500. De hecho, si nosotros bajamos, pues aquí no aparece, por ejemplo, que está en el Nasdaq, pero sí nos aparece que está indexada o pues que hace parte de los índices SP500 y del Dow Jones. Vamos al Dow Jones a revisarlo. A ver, entonces vamos acá al portal anterior, vamos aquí a la pestaña de Dow Jones, le damos en compañías y vamos a ver las compañías que hacen parte del Dow Jones. Bueno, aquí tenemos entonces las 30 compañías, aquí sí son 30 exactas y vamos a buscar Apple, aquí está. Entonces miren que Apple cotiza en el Nasdaq, pero aparece en los 3 principales índices de Estados Unidos. ¿Listo? Espero pues que no se vuelvan a confundir. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartan este video, denle like si les gustó, dislike si no les gustó y nos vemos en una siguiente oportunidad.